Bienvenidos a un nuevo episodio de la AC Watches Academy. Este episodio va a ser un poco diferente a todos los demás. Supongo que muchos de vosotros os disteis cuenta que hace unas semanas, hace un mes aproximadamente, cambié o modifiqué, mejor dicho, el título de este canal y añadí mi nombre personal, aparte de AC Watches Academy, porque no solo ahora, sino desde el principio ya mi idea con este canal, a diferencia de con el otro, que se hizo antes, era tener un canal mucho más cercano, mucho más transparente, que me conocierais mejor a mí, que vierais pues todo el crecimiento y desarrollo que estamos llevando, los retos en los que nos incursionamos, como el reto solidario de Watch Trading para donar dinero, el reto del Apple Watch, en fin, todo lo que vamos construyendo, todo lo que yo hago en mi día a día. Os voy a contar hoy en este episodio un poco más de mi historia enfocada al emprendimiento, de dónde vengo, qué es lo que he hecho, cómo he llegado hasta la relojería, cómo he, digamos, hecho crecer el negocio que tengo a día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Este canal va a estar siempre más enfocado a nivel personal y a la academia, pero sobre todo a nivel personal, para que me conozcáis mejor, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vamos a dividir este episodio en dos bloques, ¿vale? El primer bloque vamos a hablar acerca del emprendimiento, mi historia y demás, y una serie de pasos que he puesto. Y en el segundo bloque vamos a actualizar el reto solidario de Watch Trading, ¿vale? Vamos a ver qué capital teníamos la última vez que grabamos, vamos a ver las operaciones que hemos hecho, que si no me equivoco son 4 o 5, y vamos a ver cómo está el capital actualmente. Así que no os interrumpo más y dentro vídeo. Vale, el primero de los 3 puntos que vamos a ver hoy acerca del bloque de emprendimiento es mi propia historia con el propio emprendimiento. Vamos a ver desde dónde vengo yo, qué es lo que he hecho, qué es lo que me ha llevado aquí y cuáles son principalmente los errores que he cometido, los aprendizajes que he tenido y lo que quiero que os quedéis con ello para que no los cometáis. Mi primer emprendimiento real, ¿vale? Cuando digo real me refiero a formalizado a nivel de empresa, con constitución de una sociedad limitada, etcétera, ¿vale? Fue Electrokin. Electrokin fue mi primera empresa real. Era una tienda de electrodomésticos, una tienda física, que en menos de un año también se abrió paso a nivel online, con una página web en la que vendíamos a nivel nacional electrodomésticos, y fue el negocio que años después comprendí y entendí que básicamente me había preparado, curtido, por inercia, porque en ese momento yo no estaba nada receptivo a ese tipo de aprendizaje. De hecho, tenía la cabeza completamente perdida, nada más que pensaba en ganar un sueldo aunque fueran 1.000 euros. Para mí 1.000 euros en aquella época era como ganar 10.000, ¿vale? No había ganado nunca un sueldo, nunca había trabajado para nadie. Tenía 18 años o así, había terminado de estudiar, ya no quería seguir estudiando. Y al final, pues, pedimos un préstamo, hicimos un montón de parafernalias para poder montar ese negocio y mi primer trabajo real fue ese. ¿Qué quería yo? Un sueldo nada más y un BMW. Completamente incompatibles, porque para tener un BMW, primero hay que generar el dinero de otra manera y segundo, 1.000 euros no te llevan a ninguna parte. Pero bueno, esa era mi ansiedad, ese era mi único objetivo en la vida, generar 1.000 euros y comprarme un BMW. Y como solo estaba enfocado únicamente en eso, cada problema que tenía, cada situación comprometida o complicada dentro del negocio, cada horas que había que echar, en este caso nosotros lo hacíamos todo. Es decir, nosotros hacíamos de dependientes, de atender, asesorar a las personas que venían a la tienda, atender el teléfono y los correos electrónicos a nivel online, hacer de repartidores en la zona de la región de Murcia, incluso alrededor, más lejos, con la furgoneta que habíamos alquilado al principio. Luego hicimos un renting, un leasing, no me acuerdo. Al final esa furgoneta la tuvimos que vender antes de cerrar el negocio. Y íbamos a las casas, nos podíamos encontrar edificios con 5 o 6 pisos sin ascensor para subir un lote entero de electrodomésticos. Imaginaos encimeras, lavadoras, frigoríficos, lavavajillas. Podían comprar todo de golpe, ¿vale? Y tienes que subir lo nuevo y retirar lo viejo por las mismas escaleras que hayas subido los nuevos. Una puñetera locura, el mayor trabajo físico y mental en todos los aspectos que he tenido en mi vida y sin recibir nada a cambio, ¿vale? El negocio
ya empezó de por sí mal, no por el propio negocio, el negocio empezó bien a nivel de números. El problema es que tú, un negocio que empieza de cero, un negocio que no has testado, ni has visto si va a poder funcionar, si va a poder ir bien, si va a tener una perspectiva de futuro, no le puedes cargar ya con sacos a la espalda, ¿vale? ¿Cuál fue el problema? Este negocio ya arrastró una deuda de otro negocio fracasado en el que yo no estaba mi socio, que era mi hermano. Ese fue un error primero que yo cometí, y él también, mezclar un negocio con otro en ese aspecto, más la deuda nueva que se generó para poder montar el nuevo. Con lo cual es un negocio que ya tiene que funcionar bien sí o sí para poder pagar lo de antes y poder pagar lo de ahora. Pagar a proveedores, pagar el alquiler del bajo, que estaba en muy buena situación ahí en Murcia, muy, muy céntrico y muy bien ubicado, con lo cual el alquiler era alto, pero tenía un tráfico censado de 60.000 coches que pasaban al día por un semáforo que había justo en la puerta. Con lo cual, al final, aunque pagaras un poco más, merecía la pena por el tema de la ubicación. En fin, un montón de gastos. Nosotros, si algo aprendimos bien de nuestro padre, es a pagar a todo el mundo, a los proveedores y demás. Con lo cual, nos centrábamos en pagar a proveedores, nos centrábamos en pagar alquileres, nos centrábamos en pagar préstamos y demás. ¿Y qué pasa? Que luego no quedaba dinero para nosotros. Teníamos la suerte, ¿vale? Teníamos la suerte o la desgracia incluso, porque si hubiera tenido todavía más presión en aquella época, el tener que pagarme una casa, el tener que pagarme comida, el tener que pagarme un montón de cosas, pues igual yo hubiera espabilado en aquella época y mi hermano también se hubiera esforzado un poco más, aunque ya se esforzó bastante porque mi hermano era mayor que yo y no tenía la cabeza perdida como yo, todo lo contrario, pero estaba solo para muchas cosas en las que yo prácticamente ni me metía, ¿vale? Como me podría meterme ahora, por ejemplo. Y al final, pues, es insostenible. El negocio tiene que generar un mínimo de beneficio para poder cubrirlo todo y apenas quedaba nada, ¿vale? De hecho, hay una anécdota que ahora me río, en aquel momento no me reí. Y es que hubo un mes que fue bastante bien, no recuerdo qué mes fue del año, pero fue un mes que fue bastante bien para lo que solía ser. Y ese mes nos pagamos cada uno, no sé si fueron 500 o 600 euros, cada uno, ¿eh? Estoy hablando de 500 euros, ¿eh? Como de sueldo, ¿vale? De golpe. Y al mes siguiente casi tenemos que cerrar. Entonces, esas son cosas que yo las he vivido, las tengo en mi cabeza, no se me olvidan. Y años después estamos hablando que todo lo que estoy contando ahora, estamos hablando del año 2011 al 2015 casi, ¿vale? Finales de 2011 y principios de 2015, podríamos decir, ¿vale? Fue una época bastante chunga, mucha frustración porque en aquella época, tener en cuenta, yo tenía 18 o 19 años, mis amigos que iban conmigo al colegio estaban ya entrando en la universidad, algunos, mientras que yo me desarrollaba y sufría el negocio, pues terminaban sus carreras, comenzaban a trabajar, ya cobraban 1.000 y pico euros, ya se podían comprar un coche, ya podían hacer un montón de cosas, y yo, que era el amigo empresario, ¿vale? No tenía un duro. Tuve suerte de tener un coche de antes, que me compró mi padre cuando terminé los estudios y demás, porque iba a ir a la universidad, bueno, en fin, eso es otro rollo. Pero tenía un coche ya, un SEAT económico. Y era lo único que tenía. Ese era mi patrimonio, ¿vale? Todo lo demás era sufrirlo y a veces no tenía ni para echar de gasolina. Con lo cual era como no tener nada. Entonces, el sufrir toda aquella época en la que todo el mundo prosperaba menos tú. Tú eras el que estaba invirtiendo, tú eras el que trabajaba todos los putos días un montón de horas, incluidos los sábados por la mañana, en el que se terminaba la hora del horario comercial de la tienda y tenías que salir corriendo con la furgoneta rápido a repartir, incluso vete a la playa, escaleras, es que me estoy hablando, escaleras de caracol en la playa, ¿vale? O sea, brutal, acababas reventado. De hecho, tengo otra anécdota que no se me va a olvidar nunca en la vida. Fuimos a Orihuela, a Campamor, creo que fue Campamor, en la playa de Orihuela, y subimos un frigorífico americano. Los frigoríficos americanos son estos que llevan 4 puertas, que pesan 100 y pico kilos, algunos incluso 200, una burrada, y teníamos que subirlo 4 pisos. Tenía ascensor, pero obviamente no cabía ni desmontando puertas ni nada. Tuvimos que subirlo 4 o 5 pisos sin ningún tipo de ayuda, solo mi hermano y yo. Y bajar el viejo, que era otro igual. Más pesado todavía porque antes pesaban mucho más los electrodomésticos.
Y después de no sé cuántas horas que estuvimos allí, yo la camiseta me la podía quitar y escurrirla de la cantidad de sudor que tenía de haber hecho ese esfuerzo. Estaba reventado, heridas por todos lados que al final te ibas cortando, te ibas haciendo cortes y demás. Y cuando terminamos, que la mujer ya nos pagó en su momento en la tienda el frigorífico y demás, nos dio, creo que fueron 120 o 150 euros de propina. Os puedo decir, y me equivocaré poco, que yo creo que le ganamos menos dinero al frigorífico, al margen de beneficio, que eso es otra cosa, otro punto a hablar un día, la mierda de margen que tenían los electrodomésticos y la competencia que había brutal. Le ganamos más con la propina que al propio frigorífico. Y en ese momento o sea, coger ese dinero era como si te hubiera tocado la lotería. No por el beneficio del frigorífico, sino porque te estaban pagando el esfuerzo que llevabas haciendo, no solo en ese reparto, sino en otros muchos que hayamos hecho y que la gente te miraba hasta con asco. Cuando te veía entrar sudoroso después de subir no sé cuántos pisos, te miraban hasta con desprecio. Entonces, no es solo todo lo que reluce, ¿vale? Ahora no soy rico, ¿vale? Pero tengo una posición y una situación que jamás en mi vida la he tenido y me la he ganado yo, nadie me la ha regalado. Y no se me olvida de todas esas veces en las que he pasado por todo eso. Y de hecho, poder a día de hoy haber generado o construido, mejor dicho, un negocio que funciona, un sistema que no ha hecho nadie, una manera de trabajar que no ha hecho nadie y una serie de canales e historias que no ha hecho nadie, no hubiera podido hacer nada de eso si no hubiera pasado primero por todo aquello, haber aprendido lo que es trabajar sin cobrar un duro, trabajar sin dinero, el haber hecho un esfuerzo tras otro para poder sacarle punta a algo que no había más por dónde sacarle punta, y haber construido el carácter y la persona que soy ahora. Con lo cual, a mí ahora generar en un día lo que no ganaba en un mes allí, pues lo valoro muchísimo. Me gusta normalizarlo rápido porque si no normalizas rápido, al final no avanzas, no progresas. Tienes que normalizar, agradecer, entender la realidad de las cosas, ser consciente, pero enseguidamente tienes que normalizar para poder seguir avanzando y creciendo. Si no te estancas, y el paso previo a la caída es el estancamiento, el mantenimiento no existe. Entonces, todo eso que viví, todo aquello que pasamos, más de 3 años, ¿vale? Mucha gente lo hubiera dejado antes, pero por no ganar directamente dinero, pero nosotros teníamos siempre la esperanza, y cada año se nos ocurría algo nuevo, lanzamos varias líneas de negocio dentro del propio sector, como las reparaciones, en las que teníamos una persona autónoma que se encargaba de eso, instalaciones, metimos el tema de garantías ampliadas, en el que poco a poco pues, iba viendo un poco la cabeza, pero al final ese negocio estaba condenado al fracaso desde el principio. Y lo que me sorprende es que gente como familiares cercanos, que estaban a ojo de buen cubero con el negocio que montamos, no supieran prever eso, ¿vale? Yo a día de hoy, igualmente que digo esto, hay que vivir aquello para ahora en el futuro verlo a posteriori y entender lo que pasó y cómo fueron las cosas, pero yo a día de hoy me planteas ese negocio, me planteas esos números, me planteas la mochila con la que empieza ese negocio, me planteas un estudio del margen medio que se puede generar con cada electrodoméstico, de los gastos y de la competencia que hay vendiendo lo mismo, las mismas referencias y la cantidad de gente que se pasea consultando y apretando los mismos presupuestos, tienda por tienda, pues te diría que estás condenado al fracaso, amigo, y que no lo hagas. Por suerte nadie nos frenó en ese aspecto y lo hicimos. No ganamos dinero, pero yo allí fue donde aprendí a vender. Ahí fue donde yo aprendí a vender, aprendí a abrirme no a la puerta fría, porque era justo al contrario, la gente venía a verte a ti para que les pudiera asesorar y vender. Pero yo jamás en mi vida me haya enfrentado cara a cara a nadie para venderle nada, para convencerle o para asesorarle o para intentar solucionar algún tipo de demanda que tuviera. Ahí fue donde me abrí, donde rompí el hielo. Me daba muchísimo miedo al principio, me daba pánico cada vez que entraba alguien por la puerta. Tenía que decir a mi hermano que fuera el primero y poco a poco me fui soltando hasta que por fin, pues fui yo generando cada vez más ventas, ayudando a la gente, aprendiendo el sector, aprendiendo a darle a cada persona lo que realmente estaba buscando para que al final fuera una experiencia buena y se acordaran de nosotros para luego futuras ventas o recomendar a alguien. Y ahí fue donde rompí el hielo principal
para poder, digamos, empezar a abrirme pie en el mundo de los negocios. Entonces, Electroking fue mi primer paso, mi primer gran paso, por así decirlo, y el que me abrió las puertas al mundo de los negocios. El problema es que me pilló en una época bastante mala, con la cabeza muy adolescente todavía, muy con pájaros en la cabeza, muy con tonterías en la cabeza y muy pensando en la gratificación inmediata, en el resultado inmediato, en que todo el mundo iba con BMWs, menos yo, y en el que ganar 1.000 euros era algo fantástico. Entonces, con esa mentalidad y con todos los problemas que he comentado anteriormente, difícilmente se podría salir adelante. Si volviéramos atrás, con la cabeza que tengo ahora, pues probablemente, igual que el que tiene ahora esa tienda y tiene 5 tiendas más, ¿vale? Que ya tenía cuando nos compró el negocio, pues hubiera funcionado igualmente. Podría ser, o igual no, pero seguro que ya tenía más posibilidades de funcionar ahora que aquel entonces. Pero bueno, no me arrepiento de nada porque soy quien soy gracias a las vivencias que he tenido, a lo que aprendí, al sacrificio y sobre todo a algo que muy poca gente va a poder, digamos, vivir y aprender. Y es trabajar sin dinero. Es decir, trabajar sin cobrar. Eso que parece tan absurdo y que nadie esté dispuesto a hacer, te forja y te prepara mentalmente, aunque en ese momento no lo veas, para el futuro. Para generar en el futuro lo que de verdad sí mereces y lo que de verdad estás capacitándote para conseguir y generar. Continuamos con el emprendimiento. Otro emprendimiento que tuve, de hecho fue en la época misma de Electroking. Estando en Electroking, fue un negocio que surgió, que me fue llamando cada vez más la atención. Empecé a informarme, empecé a adquirir conocimiento. En el tiempo, no voy a decir libre, sino que yo propiamente me generaba libre ahí en el trabajo con el ordenador, pues fui poco a poco introduciéndome en el mundo de los móviles, ¿no? De la telefonía móvil. Es muy parecido, cada vez me acuerdo más, porque se parece mucho al sector de los relojes, el cómo empecé, cómo fui poco a poco aprendiendo los modelos, poco a poco aprendiendo qué es lo que la gente demandaba, haciendo relaciones, encasillando a ciertos vendedores como proveedores y poco a poco pues le fui pillando el truco, aprendí, si es verdad, ese negocio de otro amigo que ya lo estaba haciendo y con mucho éxito y primeramente me apalanqué en él. La verdad que yo sabía los modelos que tenía que conseguir y cómo vendérselos a él. Es decir, yo le vendía a él por mayor para que él luego lo revendiera al cliente final. Una vez que aprendí y fui generando capital, que os recuerdo que no tenía ninguno, y pude más o menos tener la capacidad de comprar más móviles y mantenerlos en el tiempo para que se vendieran más caros al cliente final, pues ya me disparé y empecé a ganar más. Ahí fue cuando me di cuenta, aunque luego me volví a nublar, ¿vale? Por toda la situación que estaba viviendo con Electroking, que al final el dinero es una herramienta, es una consecuencia que se consigue al simplemente utilizar la cabeza. Es decir, solo tienes que pensar, solo tienes que implicarte, gastar tiempo, esforzarte, sacrificarte y dominar un sector, dominar una habilidad, un don, un área de sabiduría, llámalo como quieras, enfocarte en él, ser constante en el tiempo. Yo hasta ese momento no había sido constante en nada, ¿vale? Y si algo principalmente se cargó, porque también fracasó, el negocio de los móviles, fue mi falta de constancia, mi falta de disciplina, mi falta de hábito, mi falta de un mindset ganador, de una mentalidad de largo plazo, de una paciencia, de una tolerancia a la frustración. Todo estaba en mi contra. Igual que en Electroking estaba todo en mi contra, aquí también lo estaba. Aquí había conseguido algo bueno, que era explotar una habilidad, desarrollar esa habilidad, adquirir conocimiento autodidacta, aprender de un mentor, que en ese caso era mi amigo, y poco a poco empecé a abrirme y a ganar más. ¿Qué pasa? Que empecé a comprar cada vez móviles de más alta gama y a comprar de 2 en 2 y de 3 en 3 y sin mirar y tener el punto y el enfoque en lo importante, es decir, revisar bien los móviles, ver a quién le compro, en lugar de comprar la oportunidad o el móvil, comprar a la persona. Poco a poco fui cayendo en muchos fallos, muchos errores que luego me permitieron también en el futuro con los relojes, pues no cometerlos de nuevo.
Y mi falta de consistencia, mi falta de paciencia, mi tolerancia a la frustración, mi falta de tolerancia a la frustración, hicieron que al final, pues, perdiera dinero porque me compré 2 móviles que luego no tenían reparación, que eran móviles de alta gama, me cansé, me frustré, vi cómo había perdido el beneficio de no sé cuántos días de trabajo y al final, pues, lo que estoy diciendo, falta de disciplina, falta de hábitos, falta de constancia y falta de proyección mental a largo plazo, pues se cargó el negocio, que la verdad que iba bastante bien en ese aspecto, pero mi capacidad, mi conciencia, mi desarrollo personal era nulo y ya sabemos, os he dicho muchas veces que en el podcast sobre todo, que vuestro nivel de éxito y de logro no puede ser superior al desarrollo personal que hayáis adquirido. Y en ese momento yo tenía 0 desarrollo personal, 0 conciencia y 0 nada. Con lo cual, por mucha habilidad que tuviera, estaba condenada al fracaso. Y así fue. Bien, el siguiente paso que di a nivel de emprendimiento fue algo que siempre me ha gustado toda la vida y me sigue gustando. Yo soy un loco de los coches. Tuve una locura mucho mayor en el pasado, ahora estoy más tranquilo porque al final lo he dejado en un segundo plano, lo he dejado como una consecuencia, digamos, una gratificación futura que me quiero dar si doy todos los pasos que tengo que dar y llego a donde tengo que llegar. Al final llegará un momento en mi vida, a una situación en el que podré darme el lujo de tener los coches que siempre he querido tener. Lo sé, lo tengo clarísimo, sé que va a llegar y sé el camino que tengo que y el proceso que tengo que llevar para llegar a eso. Ahora mismo la ansiedad, la frustración o la locura que tenía en aquel momento, que se cargaba prácticamente todo lo que hacía por la falta de paciencia, ya no la tengo con los coches, me siguen gustando. Ahora mismo, por fin, después de 4 o 5 años, tengo ya un coche decente. No es tampoco ninguna locura, pero es un coche bastante decente en comparación con el que he tenido en los últimos 4 o 5 años. Pero sé dónde voy, sé lo que quiero y sé cómo conseguirlo. Y hasta, ¿por qué os he dicho esto? Porque otro negocio frustrado que tuve fue un intento de compraventa de coches. Los coches siempre me han gustado, como he dicho, pero nunca les he sacado punta. Siempre he perdido dinero con los coches, siempre he intentado hacer un acercamiento con la mecánica, que es el principal hándicap y el que tienes que dominar para poder vender coches y comprar coches. Nunca se me dio bien, siempre he tenido un rechazo a la hora de profundizar e intentar aprender, con lo cual, al final, te salen las cosas mal, porque no sabes cómo comprar bien, no sabes cómo estás comprando en relación al estado del coche, no puedes prever futuras averías, no puedes pensar a largo plazo, no puedes hacer nada, ¿vale? Y la barrera de entrada es más alta, obviamente, ¿vale? Entonces, ese negocio también se frustró, no funcionó. Creo que no he ganado nunca dinero con un coche, he tenido 12 o 13 coches que os pondré por aquí para que lo veáis de seguido. El único al que no le gané, pero se puede decir que sí le gané porque fue generado con beneficio. Es decir, en el propio curso, en el primer curso de la AC Coaches Academy que hicimos en directo, en el que hablo de cómo generar un cash flow de beneficio mensual y pagarte opcionalmente lo que quieras, puse el ejemplo de un coche. Y les dije que si querían que documentara pues, el proceso que estaba llevando, unas pruebas que estaba yo haciendo a nivel de generar cash flow y poder comprarme un coche y que se pagara solo. Quería hacerlo en mí, como siempre he hecho todas las cosas que he enseñado en la academia. Primero lo he probado yo, primero lo he hecho yo viable y posible y luego lo he enseñado a los demás para trascenderlo y que los demás puedan aprender y aplicarlo. Pues en ese momento lo que hice, teniendo mi otro coche, que era el Renault Megane que llevaba en el día a día, pues compré un BMW Serie 6 de segunda mano, que os pondré por aquí, muy chulo, un gasolina, un 630 gasolina. No puse un solo dinero en mi bolsillo, lo pedí al banco y lo tuve varios meses y lo pagué siempre, pagué la cuota con el beneficio, con una pequeña parte del beneficio que estaba generando todos los meses de cash flow con los relojes. Todo, cuota, gasolina, impuestos, no sé, lo que queráis meterle. Todo se pagaba con el cash flow, con parte, ojo, porque también en ese caso práctico que explico en el curso, pues lógicamente enseño cómo dividir el capital, el beneficio que obtienes, qué partes dedicar, digamos, a ese tipo de hobbies o de ocio y cómo hacer la reinversión después. Es decir, que no era ninguna locura en el aspecto de decir, te estás gastando todo el dinero que estás generando
de beneficio en el coche, no, todo lo contrario, es una pequeña parte. Demostré que se podía hacer, demostré que se podía tener un coche gratis, y cuando me harté del coche, y antes de que le pasara nada, porque como he dicho antes, no controlé mecánica, era un coche ya con años, deportivo, muy chulo, una imagen moderna, pero al final era un coche de 2008, gasolina, al que le podía pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces preferí venderlo, me lo quité y seguí con mi coche del día a día, ¿vale? Y trabajando en mi negocio, que a día de hoy pues ha crecido un montón y ahora me va a empezar a dar pues, ciertas cosas aparte de la reinversión. Entonces, otro negocio frustrado fue el de los coches, y luego, en última instancia, como todo el mundo sabe, pues acabé en el negocio familiar, ¿vale? En el negocio del vino, en el que he estado casi 10 años, he estado 9 años y pico. Un negocio con tradición familiar de varias generaciones, en el que mi función principal era llevar la parte de venta al por mayor a hostelería, de vino, ¿vale? Venta de vino. Y ahí es donde considero que la otra parte que me quedaba por formar de mí mismo a nivel de negocio se ha formado ahí. A nivel de ventas, pegué un subidón brutal en mi formación, porque allá pasábamos de que vinieran a verme a Electroquin con la intención ya de comprar, a yo entrar a puerta fría, restaurantes, bares, hoteles, cafeterías de todo tipo, directamente a ofrecer algo que no necesitaban comprarme, porque hay 1000 personas vendiendo lo mismo y porque ya tenían sus propios proveedores. Entonces, la venta fría te hace más fuerte, te hace más íntegro, te hace dominar más el poder de la venta, te hace conocer más a las personas de cerca, analizar perfiles, cuidar mucho la negociación, cuidar mucho tus palabras, centrar el foco no en el producto, sino en la situación, en la experiencia, en todo lo que te va, en lo que puedes llegar a transmitir al cliente que te está comprando. Es decir, un montón de cosas que aprendí, que pude luego ir poco a poco volcando en mi propio negocio que creé de cero, que es AC Watches. Entonces, ahí estuve mucho tiempo. Nunca, en ese momento, al principio, cuando creé el negocio, no pensé que me iba a acabar yendo, ¿vale? Del negocio. Y al final, pues, tras al menos creo que fueron 2 años, los 2 años últimos, en los que ya mis ganancias, yo ya estaba autónomo con mi propio negocio, mis ganancias eran bastante superiores a lo que yo generaba o me llevaba limpio en el trabajo. El estrés, las locuras, el no tener yo el control 100% del negocio, no tener ningún tipo de control realmente del negocio, ser uno más, a pesar de ser familia, el no llegarme a gustar nunca el sector. Cuando el sector en el que trabajas no te gusta, es un problema, es un impedimento. ¿Por qué? Porque no trabajas al 100%, no estás dando el 100%. Si el sector o tu trabajo o tu negocio no se desarrolla en un sector, como digo, que te guste, que te emocione, que saque lo mejor de ti, que saque tu creatividad, que saque tu inteligencia financiera, estás perdiendo el tiempo. Nunca vas a estar al 100%. Yo el 100% lo he dado en mi negocio real. He descubierto mi verdadera pasión, que son los relojes, que son las personas, que son crear relaciones cada vez mejores y más sólidas con mis prospectos, con mi gente, con mi comunidad, el dar soporte, el construirme yo la mejor persona que pueda llegar a ser en todas las áreas, en el físico, en la salud, en la espiritualidad, en mi área de sabiduría, que es el watch trading, en todo. Y conforme yo crezco y evoluciono, darlo a los demás, que es mi comunidad actual. Y básicamente ha sido eso, formarme, crecer. He tenido un sueldo fijo todos estos años que me ha permitido poder invertir y construir mi negocio. No he tenido un sueldo fuera de lo normal que puedas decir, claro, como cobraba eso, normal que pudiera hacer lo que hizo. No, he cobrado un sueldo por el cual me voy a cualquier parte, a cualquier sitio o al Mercadona a trabajar de cajero y hubiera cobrado lo mismo o más. Con lo cual, cualquier persona con cualquier sueldo y cualquier persona ahora a día de hoy en el watch trading con cualquier capital inicial, por pequeño que sea, puede generar y empezar ese negocio y poco a poco ir escalándolo hasta ser libre desde el punto de vista de no tener que depender de nadie, no tener que dar explicaciones a nadie, ser dueño de tu tiempo, crecer al ritmo que quieras crecer y disfrutar la relojería como nadie más está haciendo salvo nosotros. Porque tenemos el toque diferente y principal de que no perdemos dinero con la relojería. Todo lo contrario, generamos beneficios, nos pagan por llevar relojes, nos pagan por aprender, nos pagan por recibir las experiencias que recibimos con los diferentes relojes que tenemos al cabo del día y
generamos, pues, conocer a muchísima gente diferente que te trae muchas cosas buenas, que te trae aprendizajes, que te trae experiencias y que te hace crecer muchísimo más. Bueno, este vídeo voy a tener casi que dejarlo aquí. Voy a hacer la parte, eso sí, del actualizar el reto solidario, pero yo creo que llevamos ya cerca de media hora y estamos, si no me equivoco, sí, estamos en el primer punto del primer bloque, con lo cual este episodio va a dar pie a otros 2 o 3 episodios más que grabaré las próximas semanas, pero sí, voy a actualizar el reto solidario y que veáis por dónde va el capital para que no se vaya acumulando tanta historia y sea luego mucho más pesado de contar y que lo podáis ver mejor. Así que vamos al reto. Vale, pues vamos a hacer un repaso rápido para que no se extienda mucho este episodio, como he dicho antes, y vamos a hablar del reto solidario. El reto solidario es un reto que empezó con un capital de 100 euros el 29 de febrero de este mismo año, 2024. Ya os expliqué cómo llegó ese capital a mí, que consideraba que no debía quedármelo y se me ocurrió lanzar esta propuesta de reto solidario en el que iba a invertir esos 100 euros, voy a invertir, y estoy haciendo, mejor dicho, a interés compuesto desde el 29 de febrero, que fue cuando arrancó, hasta el 1 de enero de 2025. A interés compuesto todo el tiempo. Como digo, arrancamos el 29 de febrero, estamos ahora mismo, mientras grabo esto, es 18 de junio, ¿vale? Llevamos ya 4 meses casi, va a ser dentro de una semana aproximadamente, y ya vamos con 735, que fue 735 fue el capital último que pudisteis ver en vídeo, en el último episodio, y ahora os voy a relatar las 5 operaciones que hemos tenido desde entonces y que han llevado el capital hasta donde ha llegado ahora. La primera fue la compra de un lote vintage de Citizen, que iban sin correa, perfectamente revisados, funcionando perfectamente, muy buen estado y que pudimos comprar por 60 euros los dos y vender acto seguido por 125, generando un beneficio de 65 euros, ¿vale? Tenemos 65 euros por aquí y os voy a enseñar primeramente los 2 relojes de Citizen para que los veáis. La siguiente operación fue un Lucerne Vintage, muy chulo, muy deportivo para la época, la verdad que me encantó tenerlo aquí. Lo pudimos comprar por 50 euros y venderlo acto seguido por 85, generando 35 euros de beneficio. Os lo enseño para que lo veáis. Bien, la siguiente operación fue un Spinnaker Hulk que compramos en 100 euros y pudimos vender acto seguido, cuando digo acto seguido es que fue segundos después. 130 euros generando 30 euros de beneficio, ¿vale? Directamente. Os voy a enseñar el Spinnaker para que lo veáis. La siguiente operación fue una marca francesa, menos conocida por nosotros aquí en España, que fue Ondex, otro reloj mecánico vintage, que compramos por 30 euros y vendimos acto seguido por 65 euros, generando 35 euros de beneficio. Yo lo enseño aquí para que veáis en qué buen estado llegó. Y la última operación del reto solidario es un Seiko SQ150 de cuarzo, muy chulo. La verdad que he tenido otros modelos del SQ100 que me han gustado mucho, este es el 150. Lo compramos por 100 euros y lo vendimos ipso facto por 125, generando 25 euros de beneficio y terminando esa actualización del reto solidario. Arrancamos con 7,35, ¿vale? En el último episodio y nos ponemos, una vez descontados 5 euros de gasto de envío, que fue el único que tuvimos que pagar porque hubo entregas en Murcia y hubo apalancamiento de envíos con AC Watches, ¿vale? En el que le cargamos directamente a la empresa el envío para separarlo del reto y poder generar un poco más. Entonces nos quedamos actualmente, recordad que partimos de 100 desde el 29 de febrero de 2024
y actualmente llegamos a 920. Estamos a las puertas de llegar a 1.000 euros, a las 4 cifras, en menos de 4 meses. Y repito, no le dedico el tiempo necesario que debería de dedicarle, porque tengo 1.000 asuntos pendientes y que hacer, pero cuando me pongo un rato con esto, voy a muerte y voy rápidamente a generar lo máximo posible. Si yo tuviera todo el tiempo disponible para dedicárselo a esto, pues sería una auténtica locura. Pero aún así estoy contento porque vamos a llegar a las 4 cifras prácticamente antes de mitad de año, ¿vale? Estamos ya en junio, mitad de mes. Vamos a llegar, yo creo que este propio mes podríamos llegar a lo mejor a 1.000 si nos ponemos las pilas. Así que imaginaos cómo vamos a llegar a 2025. Pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, ha sido completamente diferente, me he acercado más a vosotros, me he dado más a conocer, he contado un poco más mi historia a nivel de emprendimiento, espero que os haya ayudado, que os haya hecho pensar un poco y reflexionar, y hemos actualizado por supuesto el reto solidario que ya lo tenemos en 920 eurazos. Recordad que tenéis el enlace directo al canal de Telegram gratuito con más de 300 personas dentro viendo todo lo que vamos comprando, mi proceso diario, todo el desarrollo de AC Watches, así que lo tenéis ahí para pinchar y entrar si queréis verlo. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.